Continuamos con la instalación de Hive, para la que vamos a necesitar dos directorios dentro del HDFS. Arrancamos el StarDFS, HDFS lo reiniciamos, pues no lo tenemos iniciado por defecto en el arranque de la máquina. Esto ya nos da acceso al HDFS, ¿vale? Y JPS comprobamos que están arrancando los procesos Java. Y ahora creamos los dos directorios que nos dicen que la configuración, bueno, la documentación que hay que crear. Uno es el TMP, que ya existe, bueno, pues ya lo tendríamos. Y el otro es /user /hive /warehouse, ¿vale? Me dice, vale, no lo puedo crear. Hay que poner la opción "-p", puesto que les falta la ruta user. ¡Ay, Hive! ¡Oh, me he equivocado! Ay, bueno. Hive, esta. Hive no. Vale, luego la borraré o lo podéis borrar como rm Hive. rmdir. Así se puede borrar. No es empty. Bueno, warehouse. Borramos este y este. Vale, he borrado los dos que había creado que no me hacían falta. Sí que tengo hdfs, dfs, ls /user. Ahí ya me tiene que mostrar Hive. Y /user Hive, pues me mostrará que dentro tiene el warehouse. Luego tengo que cambiar los permisos, darle permisos de escritura al grupo. Eso ya digo es conforme dice que tengo que hacer en la que tenemos que hacer para configurarlo, del TMP que hemos creado y del user Hive warehouse. Vale. Ya tenemos las carpetas con los permisos y ahora nos vamos al Hive home /conf y editamos hivesite.xml, el fichero de configuración. Aquí lo que nos pide, vamos al principio, que creemos dos propiedades. Bueno, ha hecho aquí una tabulación extraña, no pasa nada. Creamos dos que son system java.io.tmpdir. Ahora explico lo que sería, que va a ser tmp hive java y otra que es, voy a comprar estas 4 líneas, las pego aquí y ahora sustituyo system. Aquí el siguiente sería, lo tenéis ahí en el blog de notas, user.name. Vale, y aquí lo que ponemos es el usuario del sistema. $user. Vale, pues tendríamos esas dos propiedades que van a necesitar Hive. Una es un directorio temporal donde Java va a ir dejando ficheros, los procesos Java de Hive y básicamente Hive, y el system-user.name. Digamos que el TMP es general para todos los procesos que hay que se necesiten, se utiliza TMP, pero para Hive pues creamos esta. Lo va a creará él automáticamente. Y luego utilice como usuario el del sistema que será Hadoop. Vale, pues esto lo guardamos. Lo he guardado y nos vamos ahora a ver. Ahora creamos en el directorio anterior creamos un directorio que se llama databases, que es donde vamos a meter el metastore. Eso es en local, fijaros, no es en el HDFS. En el HDFS tenemos nuestros datos y en el local vamos a tener una base de datos o un registro, una base de datos donde guardamos los metadatos que le permite a Hive identificar la estructura en forma de base de datos que van a tener los datos de HDFS. Es decir, Hive en definitiva es
crea una capa por encima de SQL para acceder a ficheros de texto. Esa forma de trabajar es como si trabajara una base de datos relacional. Entonces, la estructura de base de datos relacional, lo que identifica esa base de datos, lo necesita en local, fuera de HDFS, para reconocer realmente cómo son las bases de datos, las tablas, la estructura de la base de datos, que realmente en el HDFS son ficheros de texto, que es la ventaja de Hive, trabajar con ficheros de texto mediante el lenguaje SQL, ¿no? Bueno, pues creamos dentro de Hive, fijaros, he hecho punto punto porque la quiero dentro opt hive conf. Realmente yo ahora un cd punto punto ddbb y estoy en el directorio que acabo de crear. Y aquí lanzo la utilidad que ven en el Hive bin. A ver, ahí. Y Schema Tool para crear esa base de datos de metadatos. Y utilizo el tipo de base de datos Derby que viene embebido dentro de Hive. No es lo más correcto, lo ideal. Pongo la opción -init schema para que la inicialice y genere esa base de datos. De metadatos, ya digo. Veis que utilizo Derby. En un sistema en producción, sistema real, lo más aconsejable es utilizar una base de datos, un gestor de base de datos más potente, Oracle o MySQL, Postgres, distintos sistemas de base de datos comerciales o no comerciales, open source, que tienen mejores prestaciones. Derby es un gestor muy sencillito. Para lo que es el curso, nos va a resultar suficiente. Entonces, lanzamos Schema Tool Derby Derby para inicializar esa base de datos. Ya veis, hemos cambiado el archivo de configuración y hemos creado los carpetas, los directorios con los... Bueno, y ahora al inicializar nos da un error. Da una excepción Java, es decir, todo ya sabéis que está programado en Java. Esto, el mundo de las excepciones Java, pues es complejo. Si no estás metido en programación en Java, que tampoco habría que ver exactamente, ahí te va indicando la ruta, la clase donde se ha producido el error. Habría que seguirlo, hacer un seguimiento de ese error e intentar localizarlo. Yo de todas formas veo que pone Illegal Character Entity Expansion Card Code 0x8 at Row Call System ID 3223.96 del archivo hivesite.xml. Ahí te está diciendo que hay un error en la línea 3223, el carácter 90, columna 96 del hivesite que hemos modificado antes. Vale. Bueno, pues vamos a volver a la configuración, vamos a abrir el hivesite.xml y voy a poner un set number aquí en el B para ver las líneas y me voy a ir a la 3223, ¿era? Sí, 3223. Y ahí sale una cosa extraña. Sale una cosa extraña que es un carácter y esto es un campo de descripción del XML. Descripción viene a ser un comentario. Bueno, si os fijáis ahí aparece un carácter ampersand almohadilla 8 donde tengo el cursor, ¿eh? He venido aquí a la 3223, almohadilla 8, punto y coma. Vale, esto es un comentario y se puede modificar, no afecta en nada en la configuración. De hecho, este carácter lo ha codificado mal. Esto sería algún carácter de origen. El problema viene de que nos descargamos un paquete targz de Hive que ha sido descargado de la web de Apache, pero los entornos donde han trabajado puede haber pequeñas ligeras discrepancias en la codificación de caracteres. Por ser en un entorno, un ordenador de Estados Unidos, ahora lo pasamos o de otro sitio y el juego de caracteres no concuerda bien. Y esto está mal codificado. Bueno, yo lo borro. Que a mí no me gusta. Y como es un comentario, lo sustituyo por un espacio, que creo que más o menos encaja. Si os fijáis, es una línea, dice en source commands with overrides such as insert override acquire exclusive logs for transactional tables. Se entiende. Bueno, pues lo hago esto y vuelvo a mi base de datos y vuelvo a lanzar el Schema Tool. Y ahora funciona. Funciona, hace una cosa extraña que se queda ahí generando líneas, pero ya no da el error.
El error venía en esa línea. Fijaos estas cosas. No podemos estar seguros, a veces 100%, entonces hay que investigar un poco. Ahí te daba la línea en el error, entonces habría que ver ese error. Ya digo, yo he visto la línea, he cogido y he visto un carácter extraño, lo he borrado y ahora arranca. Y me dice Schema Tool Completed. En esta carpeta me ha generado un Metastore y un log de la base de datos Derby. Bueno, ahí tengo información, me quedo con lo último, que se ha generado bien. Y también hay un Metastore, que es donde están los metadatos. Ahí guarda todos los metadatos. No vamos a profundizar mucho en esto, pero que sepáis que es necesario. Vale, ya tenemos esto. Ahora, ya tenemos realmente arrancado. Tenemos el DFS, los directorios, inicializada la base de datos de metadatos. Pues ya podemos arrancar el cliente Hive con el que podemos interactuar con los datos. Se escribe Hive. Esperamos un poco. Y ha inicializado una sesión. Vale, dice Hive on MR is deprecated. Significa que sobre MapReduce ya no se debe usar. Eso es lo que decía del motor de base de datos, de procesamiento que tiene que usar. Ahora se utiliza Spark o TEF en vez de MapReduce. Spark sobre todo es de lo más usado, ¿no? Entonces ya tengo mi consola Hive. Bueno, ahora podría hacer un show databases. Ok, default no hay base de datos, por lo menos no veo ninguna base de datos creada. Si hago un create database prueba, y hago ahí, use prueba, bueno, show tables, no tengo que tener nada, pero ahora hago un create table if not exist de prueba, create table if not exist de prueba, y bueno, le pongo por ejemplo nombre de tipo varchar 255, un campo únicamente. Ok, ahora hago un show tables. Vale, y tenemos prueba creado. Bueno, si hago un show databases y tengo, ok, default. Antes tenía, perdón, default era una base de datos que hay por defecto y prueba, que antes no lo he visto bien cuando lo he lanzado. Pues esto es básicamente Hive, un cliente SQL para acceder a los datos. Luego veremos instrucciones como load file, que puedes cargar un fichero y acceder a los campos, un CSV y acceder a los campos como con SQL. Se utiliza mucho Hive. ¿Qué más os puedo comentar al respecto? Si abres el navegador, bueno, de aquí se puede salir con quit, salimos y ya digo, siempre con Hive lo tendríamos. La base de datos es esta. Hemos creado una prueba. Aquí en el Metastore no vemos lo que hay exactamente, pero si abrís el navegador, y arrancáis vale, si vamos aquí y os habilito aquí el navegador, ¿veis? ¿Os acordáis que teníamos un administrador vía web del HDFS y aquí utilizamos Utilities, Browse the File System? Entramos aquí, dir prueba, temporal, user. Aquí hay una carpeta user, aquí hay Hive y yo entro aquí en el warehouse y resulta que me ha generado dentro del HDFS una base de datos que se llama prueba.db y dentro tiene una tabla tprueba. Es decir, él está convirtiendo mis bases de datos, mis tablas que interactúan en SQL en ficheros dentro del HDFS. Bueno, pues ya lo tendríamos listo el Hive.